Nos sentaron en la última fila, como si no existiéramos, pero en medio del evento, mi esposo fue llamado al escenario para recibir el premio al mejor empresario, dejando a todos boquiabiertos y a mi familia sin palabras. Nos sentaron en la última fila, como si no existiéramos. Esa noche en aquel salón iluminado con candelabros y adornos dorados, éramos invisibles para casi todos. Mi esposo Julián y yo nos miramos, sorprendidos y algo dolidos, mientras mi familia parecía dedicar su atención a otros invitados, ignorándonos con una indiferencia que conocía demasiado bien. Mi historia familiar está marcada por silencios pesados, palabras que se esconden y resentimientos que se niegan a morir. Crecí en una casa donde el amor se medía en favores y en la constante comparación entre hermanos. Mi hermana mayor siempre fue la favorita, la niña perfecta, la que cumplía con las expectativas de nuestra madre y nuestro padre, quienes, sin saberlo o quizás sabiendo demasiado bien, alimentaban ese veneno invisible que dividía nuestra familia. Desde pequeñas los desacuerdos y las pequeñas grietas se convirtieron en barreras insalvables. Mientras mi hermana caminaba con seguridad, disfrutando de la admiración familiar, yo aprendía a esconder mis sueños para no ser motivo de decepción. Cada reunión, cada cena, cada cumpleaños, era un recordatorio silencioso de que yo siempre estaría un paso atrás, fuera del centro de atención. Mi hermana, aunque parecía tenerlo todo, también llevaba sus propias cargas. Su orgullo era su escudo y su arma, y usaba ambas para mantenernos a raya, para recordarnos que en esa familia, el poder y el prestigio tenían dueños claros. Mi esposo, Julián, siempre me animó a no dejarme aplastar, a luchar por mi voz y por mi lugar, pero incluso él, acostumbrado a las sombras que ella proyectaba, sentía el frío de esa exclusión. La relación con mi hermana estaba cargada de tensión, disfrazada muchas veces con falsas sonrisas y saludos mecánicos. Pero detrás de esa apariencia, había una batalla silenciosa por el reconocimiento y la justicia emocional. Su mirada de desprecio, sus comentarios velados, sus actitudes altivas, eran pequeñas puñaladas que se acumulaban con el tiempo. Yo aprendí a callar para no generar más conflictos, para no empeorar lo inevitable. Este evento al que nos habían invitado esa noche era importante. Un momento donde las apariencias lo eran todo, donde la familia se mostraba fuerte y unida ante la sociedad. Pero para nosotros, era una prueba más de que no pertenecíamos del todo. Nos sentaron en la última fila, lejos de la luz, como si fuéramos meros espectadores de una historia que no nos incluía. Julián apretó mi mano con suavidad, intentando transmitirme calma. Él sabía cuánto me dolía ese rechazo, ese silencio que nos condenaba a la invisibilidad. Mientras las conversaciones fluían a nuestro alrededor, yo sentía como las miradas se esquivaban, como las palabras se evitaban. Era como si estuviéramos en otra dimensión, presentes pero ausentes, parte de la familia pero no reconocidos por ella. Las raíces de esta toxicidad se hunden en el pasado. Nuestra infancia estuvo marcada por las comparaciones constantes, las expectativas frustradas y la falta de apoyo emocional. Mi hermana, siempre en el centro del escenario, logró construir una barrera que nos separó para proteger su lugar. Yo, en cambio, siempre busqué la aceptación que nunca llegó, la aprobación que siempre estuvo reservada para ella. Mi esposo fue mi refugio, la voz que me ayudó a recordar que merecía respeto y cariño. Pero también se vio envuelto en esta dinámica tóxica, siendo ignorado y menospreciado, juzgado sin conocer su valor ni su verdadera influencia. Esa noche, esa distancia que nos imponían, parecía insalvable. El salón estaba lleno de rostros familiares, risas forzadas y miradas calculadas. El aire se cargaba con una tensión invisible, una competencia silenciosa que nos recordaba que no éramos bienvenidos. Sentí el peso de cada mirada esquiva, el frío de cada saludo ausente y la amarga certeza de que esta familia, por mucho que dijeran lo contrario, nos había excluido desde hace tiempo. Pero dentro de mí, a pesar del dolor y la decepción, algo se empezaba a encender. Una chispa de fuerza que había estado oculta bajo capas de inseguridad y tristeza. No podíamos quedarnos callados para siempre. No podíamos permitir que nos ignoraran ni que nos definieran por sus prejuicios y odios. Mientras observaba a mi hermana, que desde el otro lado de la sala me lanzaba una mirada cargada de desprecio, supe que esa noche sería diferente. Algo estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía qué ni cómo. Quizás ese cambio vendría de la mano de Julián, con su talento silencioso y su poder oculto, o quizás de la verdad que finalmente tendría que salir a la luz,
revelando la verdadera historia detrás de esta familia dividida. Pero esa noche, sentada en la última fila, con el corazón latiendo con fuerza y la incertidumbre rondando mi mente, sentí que estaba al borde de un precipicio emocional. La toxicidad, la traición, la invisibilidad, todo eso estaba a punto de estallar. Y aunque aún no sabía cómo, estaba lista para enfrentar lo que viniera, para reclamar mi voz y mi lugar, para dejar de ser invisible en mi propia familia. La noche de la fiesta se sentía como una pesadilla que se repetía, pero esta vez con un golpe inesperado que me arrancó el alma. Esa traición que nunca vi venir, que destruyó cualquier vestigio de confianza que quedaba, me dejó sin aliento, paralizada en un mar de emociones que iban del shock al dolor profundo, de la rabia a la incredulidad. Durante meses había intentado convencernos a mí y a Julián de que las cosas podían cambiar, que aunque nuestra familia nos ignorara y nos despreciara, el amor y el respeto podían abrir caminos. Pero esa noche se volvió claro que todo era una ilusión, una mentira que mi hermana tejía con sonrisas falsas y palabras venenosas. La traición no vino en forma de gritos ni de peleas. Fue mucho más sutil y por eso mucho más cruel. Me enteré por una conversación casual, de esas que uno escucha sin querer, cuando nadie espera que estés prestando atención. Escuché a mi hermana, a sus amigas burlándose de mí y de Julián, ridiculizando nuestra falsa humildad y nuestro intento desesperado por ser aceptados. Ella dijo con desprecio: ¿sabes? Ni siquiera saben lo que en realidad es Julián. No es más que un peón, un simple empleado que se cree grande. Nosotros sabemos quién maneja las cosas de verdad. La herida no estaba solo en sus palabras, sino en el tono condescendiente, en la seguridad con la que pretendía destruirnos sin ninguna prueba, solo con su arrogancia. Pero la verdadera traición vino cuando su prometido, el joven empresario que ella siempre presumía, se negó a corregirla, a desmentirla. En lugar de eso evitó mirarnos, ignoró nuestra presencia, como si también él participara en ese desprecio silencioso. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta, como la sangre me golpeaba las sienes y el mundo giraba a mi alrededor. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían negarnos la verdad y convertirla en una farsa para proteger sus intereses? Lo peor fue que no podía hablar, no podía defendernos sin arriesgarme a ser la mala, la que causa problemas en la familia. Estaba atrapada en una telaraña de mentiras y traiciones, y cada segundo que pasaba sentía que se desmoronaba el poco respeto que aún quedaba entre nosotros. Esa noche, mientras ellos se reían y festejaban a mi costa, sentí que Julián y yo éramos un paria en la misma casa donde creímos encontrar apoyo. La traición me atravesó con una fuerza brutal. No solo nos ignoraban, sino que usaban mentiras para destruirnos, para asegurarse de que nunca tuviéramos un lugar en esa familia. Mi mente estaba llena de preguntas que no encontraban respuestas. ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Qué ganaban con humillarnos, con pisotearnos delante de todos? Sentí como la desesperanza intentaba apoderarse de mí, como el dolor amenazaba con hundirme en un abismo sin salida. Pero también sentí una llama distinta, una mezcla extraña de ira y determinación. No podía permitir que esa traición nos definiera, que la mentira prevaleciera sobre la verdad. Sabía que Julián, con su paciencia y su fuerza silenciosa, me ayudaría a encontrar el camino para enfrentar esta tormenta. Esa traición me dejó una herida profunda, pero también me hizo ver con claridad el juego sucio que se tejía detrás de las sonrisas falsas y las apariencias. La familia que creía conocer no era la misma, detrás del brillo y la perfección, había una red de engaños, de celos y de egoísmo que había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. En ese momento supe que no podría seguir fingiendo que todo estaba bien, que no podía seguir permitiendo que nos pisotearan y nos excluyeran. La traición fue un punto de quiebre, un golpe brutal que me despertó del sueño y me mostró la realidad tal como era, dolorosa, dura, pero también necesaria para poder avanzar. La traición no solo rompió mi confianza en ellos, sino que rompió también mi ilusión de una familia unida. Pero también me mostró que la verdad es una fuerza poderosa y que, aunque el camino sea difícil, debemos enfrentarla para sanar. A partir de esa noche, mi vida cambió para siempre. No volvería a ser la misma persona que entró en ese salón, ignorada y humillada. Algo dentro de mí se había roto y al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer, la necesidad urgente de protegerme, de proteger a Julián, y de reclamar nuestro lugar, no solo en esa familia, sino en nuestra propia historia. Después de la traición,
Algo dentro de mí empezó a cambiar lentamente, como una semilla enterrada que busca salir a la superficie. Fue un proceso doloroso y confuso. Durante días me debatí entre la lealtad que sentía hacia mi familia, las ganas de mantener la paz, y la necesidad urgente de proteger mi dignidad y la de Julián. Ese conflicto interno fue el fuego que lentamente quemó los puentes que antes pensaba que eran irrompibles. En las semanas que siguieron a esa fiesta, cada reunión familiar se convirtió en un campo minado emocional. Evitaba mirar a mi hermana a los ojos porque sabía que allí encontraría desprecio disfrazado de indiferencia, y sentía que Julián y yo éramos los intrusos en nuestra propia sangre. Traté de justificar, de buscar razones para entender su actitud. ¿Era solo celos? ¿Era miedo? ¿Era su forma de proteger un orgullo roto? Pero ninguna explicación lograba aliviar el peso que sentía en el pecho. Me despertaba en la madrugada con el corazón latiendo acelerado, recordando sus palabras, su indiferencia, su cruel negación de nuestra verdad. Y cada vez que veía a Julián, su rostro tranquilo y sereno era un ancla que me sostenía, pero también un recordatorio de lo mucho que teníamos que luchar. No podía seguir siendo la mujer que se callaba, que tragaba su orgullo solo por mantener un falso ideal de familia. El punto de quiebre llegó una tarde cuando, tras un intento más de reconciliación fallida, me senté sola en nuestra sala y me permití llorar. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que me habían negado. Y en ese llanto descubrí una verdad innegable: no podía seguir sacrificándome por quienes no me valoraban, por quienes solo me daban desprecio. Recordé tantas veces en las que había ignorado mis propios sentimientos para no crear conflictos, para no decepcionar a mis padres, para intentar mantener unida a una familia que se desmoronaba desde adentro. Pero ya no quería hacerlo más. Ya no quería ser cómplice de un silencio tóxico que solo alimentaba el dolor y la mentira. La idea de alejarme, de poner distancia, aunque fuera emocional, comenzó a tomar fuerza en mi mente. Pero no era un acto impulsivo, ni un capricho de ego herido. Era una decisión meditativa, cargada de miedo, sí, pero también de una determinación que jamás antes había sentido. Era protegerme a mí misma, proteger nuestro matrimonio y nuestra salud mental. Pensé en Julián, en lo que él había sacrificado por estar a mi lado, en cómo siempre había creído en mí, incluso cuando yo misma dudaba. Él nunca permitió que la toxicidad de mi familia nos destruyera, pero sabía que tampoco podía salvarnos si yo no ponía límites claros. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera batalla no era contra ellos, sino contra la versión de mí misma que aún quería agradar a quienes no querían vernos. Me sentí culpable, por supuesto. La culpa es una compañera silenciosa que llega sin invitación. ¿Estaba traicionando a mi familia? ¿Estaba renunciando a ellos por miedo? Pero entendí que la culpa no podía ser más fuerte que el amor propio. Que la lealtad no debía significar entregarme a la destrucción emocional. Decidí que era tiempo de dejar de permitir que me lastimaran, que era hora de levantar un muro, de decir basta. Fue un acto de valentía que requirió enfrentar mis propios miedos, el miedo al rechazo, a la soledad, a la ruptura definitiva. Pero sobre todo fue un acto de respeto hacia mí misma y hacia Julián. Recordé entonces todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que nos había unido más allá de la sangre y las apariencias. Y en esa reflexión encontré la fuerza para tomar la decisión más difícil: protegernos, alejarnos de la toxicidad y comenzar a vivir bajo nuestras propias reglas. No fue un momento de triunfo inmediato ni una sensación de alivio instantáneo. Fue más bien una herida abierta que empezaba a cicatrizar con el tiempo. La tristeza, la rabia y la incertidumbre seguían ahí, pero ya no me paralizaban. En cambio, sentía que con cada paso que daba hacia la distancia emocional, me acercaba más a la paz que tanto necesitaba. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Que tendría que enfrentar miradas inquisidoras, comentarios llenos de resentimiento, e incluso, la indiferencia fría de aquellos que antes llamaba familia. Pero estaba dispuesta a pagar ese precio por la serenidad que merecíamos. Ese día, mientras miraba a Julián y le tomaba la mano, sentí que no solo estábamos decididos a construir un futuro juntos, sino que también estábamos empezando a sanar las heridas del pasado. Y aunque la cicatriz de la traición seguiría ahí, ya no nos definiría ni nos consumiría. El punto de quiebre fue un despertar. Un momento en el que comprendí que la toxicidad no tiene cabida en la vida de quienes quieren crecer, amar y ser felices. Y que a veces, para avanzar, hay que perder el miedo a perder aquello que ya no nos hace bien.
La noche que decidí enfrentar a mi hermana fue una de las más difíciles de mi vida. No era solo la idea de poner en palabras todo el dolor acumulado, la traición, el desprecio, sino también el miedo a la reacción que podría desatar. Sabía que era un paso que podía cambiar para siempre la dinámica de nuestra familia, y sin embargo, sentía que era imprescindible para poder cerrar ese capítulo tóxico. Todo había llegado a un punto insostenible. Durante semanas el silencio y la distancia se habían instalado entre nosotros como una barrera impenetrable. Las llamadas se volvieron escasas, las visitas inexistentes, y cada intento de diálogo terminaba en discusiones superficiales o evasivas. Yo necesitaba una conversación sincera, sin máscaras ni evasivas, aunque fuera dolorosa. Esa noche invité a mi hermana a tomar un café en un lugar neutral, un pequeño local donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Cuando llegó, su expresión era una mezcla de sorpresa y desdén, como si aún no comprendiera la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Nos sentamos frente a frente y por un instante solo escuchamos el ruido de las tazas y el murmullo distante del lugar. Abrí la boca, pero las palabras no salían. Mi garganta se apretaba, la emoción amenazaba con desbordarse. Entonces respiré hondo y comencé. «Tenemos que hablar», dije con voz firme pero temblorosa. «No puedo seguir ignorando lo que pasó aquella noche, ni la forma en que me trataste a Julián y a mí. No puedo fingir que todo está bien cuando sé que no es así». Ella me miró con frialdad, cruzando los brazos, lista para defenderse. «¿Y qué quieres que diga?», respondió. «No sé de qué hablas». Su negación fue como un puñal en el pecho. Pero no me detuve. Continué desnudando cada sentimiento reprimido. «Fue tu indiferencia, tu desprecio, el que me dolió. Me duele que no puedas ver a Julián como yo lo veo, que ignores todo lo que ha hecho, que nos trates como si no mereciéramos respeto. Nos sentaste en la última fila esa noche como si fuéramos invisibles, y luego nos humillaste con tus palabras cuando todos se enteraron de la alianza. ¿Sabes cómo me sentí? Pequeña, traicionada, avergonzada. Por primera vez sentí que no solo Julián estaba siendo ignorado, sino yo también. Vi que su expresión empezó a cambiar, un destello de culpa o quizás de reconocimiento. Pero todavía había resistencia. «No era mi intención humillarlos», replicó con voz baja. «Solo que me sorprendió y quizá me sentí desplazada. No esperaba que Julián fuera tan importante para ellos». «¿Sorprendida?», repetí con un nudo en la garganta. «Pero nunca te molestaste en conocerlo, en entenderlo. Preferiste juzgarlo desde la ignorancia. Eso no es sorpresa, es desprecio. Y eso duele más que cualquier palabra». Por un momento el silencio fue absoluto, tan pesado que casi podía sentirlo en el aire. Luego ella bajó la mirada y su voz se quebró. «No quería lastimarte de verdad. Siempre he sentido que Julián y tú están en otro mundo, uno al que yo no pertenezco. Y cuando la gente empezó a hablar de la alianza y de lo que él representa, sentí que perdía mi lugar, mi importancia en la familia». Sus palabras me atravesaron. No era solo un problema con Julián, era una lucha por identidad, por relevancia, por miedo a ser desplazada. De repente entendí que el desprecio venía también de una profunda inseguridad. «¿Y crees que humillarnos es la forma de mantener tu lugar?», pregunté con tristeza. «Porque a mí lo que más me duele es que elegiste alejarte, juzgarnos, en vez de intentar entendernos. Elegiste la distancia en vez del amor». Ella se quedó en silencio, lágrimas asomándose en sus ojos. En ese instante sentí una mezcla de compasión y alivio. La verdad, aunque dolorosa, estaba al fin sobre la mesa. «No puedo cambiar el pasado», continué, «pero sí puedo decidir cómo quiero que sea nuestro futuro. No podemos seguir fingiendo que todo está bien cuando hay heridas abiertas. Necesito que reconozcas lo que pasó, que entiendas cómo me afectó, y que estés dispuesta a hablar conmigo con honestidad». Su respuesta fue un suspiro profundo, seguido de un lento asentimiento. «Lo siento», dijo finalmente. «No sé si podré cambiar de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo. No quiero perderte ni perder a Julián». En ese momento sentí que algo se rompía y, al mismo tiempo, algo empezaba a sanar. Fue un instante de vulnerabilidad compartida, donde la fortaleza no estaba en el silencio o la indiferencia, sino en la verdad y el reconocimiento mutuo.
Después de esa noche supe que la confrontación no era un fin, sino un comienzo. Un primer paso hacia una relación más sana, aunque con límites claros y el compromiso de no repetir los errores del pasado. Lo que más me costó fue armarme de valor para hablar, para enfrentar ese poder silencioso que la familia había ejercido sobre mí durante años. Porque decir la verdad duele, y a veces duele más cuando la verdad expone las grietas de quienes más amamos. Pero entendí que callar y seguir soportando no era amor, era autodestrucción. Y que para ser libre, para crecer, necesitaba ser valiente y poner las cosas en claro, aunque eso significara romper con la fachada perfecta de la familia unida. Salí de aquella conversación con el corazón pesado, pero también con una sensación de liberación. Porque había dejado de ser prisionera de un silencio tóxico, y me había permitido ser vista, escucharme y sobre todo, defender lo que merecía, respeto, amor y verdad. A partir de ahí, todo cambió. La confrontación fue la chispa que encendió la transformación, tanto en mí como, poco a poco, en ella. No fue fácil ni inmediato, pero fue necesario. Aprendí que el poder no está en la manipulación o el desprecio, sino en la honestidad y en la capacidad de mostrar vulnerabilidad sin miedo a ser juzgada. Y que el amor, el verdadero amor, no se basa en condiciones ni en apariencias, sino en la aceptación genuina del otro con sus luces y sombras. Aquella noche entendí que enfrentarse a la familia tóxica es uno de los actos más valientes que alguien puede hacer. Porque no solo luchas contra ellos, luchas contra tus propios miedos, tus dudas y tus heridas. Y aunque la herida de la traición nunca desapareció por completo, esa verdad dicha en voz alta empezó a sanar las grietas, a construir un camino hacia un futuro donde el respeto y la autenticidad puedan, tal vez, tener un lugar. Después de aquella conversación con mi hermana, supe que era hora de algo más que palabras. Tenía que empezar a proteger mi bienestar y el de Julián estableciendo límites claros, firmes y necesarios. No podía permitir que la dinámica tóxica de nuestra familia siguiera afectando nuestra paz y nuestra relación. Poner límites fue una tarea más difícil de lo que imaginaba. No porque no supiera lo que necesitaba, sino porque estaba acostumbrada a ignorar mis propias necesidades por miedo a perder a quienes crecí amando. Pero entendí que ese sacrificio solo me estaba consumiendo por dentro, y que para poder avanzar debía aprender a decir no sin sentir culpa. El primer límite que establecí fue emocional. Decidí no participar en conversaciones donde se nos juzgara o desestimara, ni tolerar comentarios hirientes disfrazados de bromas o críticas constructivas. Fue duro al principio porque significó alejarme de reuniones familiares donde sentía que debía estar para mantener la paz. Pero la verdad es que esas reuniones solo perpetuaban la tristeza y el resentimiento. Cada vez que alguien intentaba menospreciar a Julián o a mí, o hablar mal de nosotros, me retiraba sin justificarme ni entrar en discusiones. Al principio sentí que me estaban acusando de fría o arrogante, pero poco a poco entendieron que yo estaba priorizando mi salud emocional. Aprendí que no soy responsable de la toxicidad de los demás, solo de cómo la manejo. Otro límite importante fue físico y temporal. Empecé a reducir el contacto con mi familia cuando la interacción se volvía dañina, y a tomar distancia de eventos donde sentía que no éramos bienvenidos o que nuestra presencia generaba más conflicto que alegría. Me costó mucho perder la ilusión de la familia perfecta, pero la realidad me mostraba que para poder amarnos debíamos respetarnos. En algunas ocasiones, la resistencia fue fuerte. Mi hermana y otros familiares no entendían por qué me alejaba o ponía tantas condiciones. Me acusaron de egoísta, de romper la familia y de ser poco comprensiva. Pero cada vez que escuchaba esas críticas, me recordaba a mí misma que poner límites no es egoísmo, sino un acto de amor propio necesario para sanar. Para mantener mi resolución, creé pequeñas rutinas y recordatorios personales, escribía en un diario cómo me sentía después de cada encuentro familiar, para identificar patrones dañinos y reforzar mi decisión de no repetirlos. También compartí mi experiencia con amigos y terapeutas, quienes me ayudaron a validar mis emociones y a fortalecer mi postura. Además, fue fundamental que Julián y yo estuviéramos alineados. Nos apoyamos mutuamente para decir basta, cuando la situación lo requería, y nos recordamos que merecemos respeto y tranquilidad. Su compañía fue un refugio donde podía mostrar mis verdaderos sentimientos sin miedo a ser juzgada. Un momento clave fue cuando, después de recibir un mensaje de mi hermana con un tono pasivo-agresivo, le respondí con honestidad, expresando que prefería no tener contacto hasta que ambos pudiéramos hablar sin lastimarnos.
Esa decisión fue liberadora, porque por primera vez sentí que estaba en control de la relación y no al revés. Poner límites no significa cerrar la puerta para siempre, sino establecer una distancia saludable que permita que las heridas sanen sin que se agraven con más toxicidad. Significa decir, yo me respeto y exijo que tú también lo hagas, incluso si eso implica dolor y decepción. Algunos familiares todavía no entienden mi postura, y puede que nunca la entiendan. Pero ya no me afecta como antes. Cada vez que pienso en retroceder, recuerdo el sufrimiento que viví por tolerar lo intolerable, y sé que merezco un trato digno. Ahora, cuando me invitan a eventos o reuniones, evalúo con cuidado si quiero asistir, o si es mejor cuidar mi paz. Aprendí que no necesito justificar mis decisiones ni complacer a todos. Mi prioridad soy yo y mi familia inmediata, y eso está bien. Esta experiencia me enseñó que el amor sano no duele ni humilla. Que el respeto mutuo es la base para cualquier relación, y que a veces, la única forma de proteger a quienes amas es poner límites firmes y no temer perder a quienes no saben amarte sin condiciones. Establecer límites fue el acto de coraje más grande que he tenido en años. Me sentí vulnerable, sí, pero también más fuerte que nunca. Porque entendí que mi paz vale más que cualquier obligación o expectativa impuesta. Y aunque el camino sigue siendo difícil, cada día me siento más libre, más auténtica, y más capaz de construir la familia que realmente merezco. Tomar la decisión de priorizar mi paz interior sobre las obligaciones familiares fue una de las elecciones más difíciles y liberadoras que he hecho en mi vida. Durante años viví bajo la presión constante de cumplir con lo que la familia esperaba de mí, asistir a eventos, aguantar críticas, aceptar injusticias y cargar con un rol que nunca pedí, solo para mantener una imagen de unidad que en realidad no existía. Pero llegó un momento en que ese peso se volvió insoportable. La obligación se sentía como una cárcel invisible que me impedía respirar, que drenaba mi energía y dañaba mi autoestima. Cada vez que me obligaba a asistir a una reunión donde sabía que sería juzgada o ignorada, me iba con el corazón roto y la sensación de no pertenecer. Fue entonces cuando entendí algo crucial. La verdadera familia no es aquella que se impone por lazos de sangre, sino la que elijo construir con respeto, cariño y límites claros. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para encajar en un molde que me lastima. Decidir elegir la paz sobre la obligación no fue un acto de rebeldía sin sentido, sino un acto consciente de amor propio. Significó dejar atrás el miedo a ser juzgada como egoísta o desagradecida, y asumir que merezco relaciones que me nutran y no me destruyan. Al principio sentí culpa. Esa culpa profunda que nos inyectan desde pequeños, la familia es lo primero, aunque te hagan daño. Pero poco a poco entendí que esa idea estaba distorsionada. El amor verdadero no exige sufrimiento, ni humillación, ni renunciar a uno mismo. Cada vez que optaba por mi paz y me negaba a asistir a una reunión tóxica, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por las expectativas rotas, por los lazos que se tensaban, por la distancia creciente. Pero también alivio porque estaba dejando de cargar con un peso que no me pertenecía. Elegir la paz me permitió reconstruir mi identidad fuera de los roles familiares impuestos. Ya no era la hija que debe soportar, ni la hermana que debe reconciliar. Era simplemente yo con mis necesidades, mis límites y mis sueños. Esta elección también impactó mi relación con Julián. Juntos aprendimos que cuidar nuestra paz es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes queremos. Nos apoyamos mutuamente para decir no cuando era necesario, y para protegernos de la toxicidad que amenazaba con infiltrarse en nuestra vida. Por supuesto, no fue fácil. Hubo críticas, reproches y momentos de soledad. Algunos familiares intentaron manipularme con palabras cargadas de culpa, con chantajes emocionales y con actitudes que buscaban que cediera. Pero esa vez, mi decisión fue más fuerte que el miedo al rechazo. Comprendí que no puedo controlar cómo reaccionan los demás, solo puedo controlar mis actos y mi actitud. Y elegí ser fiel a mí misma, a mi paz, a mi bienestar. Esta nueva perspectiva también me enseñó a valorar más profundamente las relaciones que sí me aportan. Amigos, pareja y personas que respetan mis límites se convirtieron en mi verdadero refugio. La familia, entendí, no es perfecta, y a veces es necesario soltar para sanar. Al elegir la paz sobre la obligación, descubrí que la felicidad no está en complacer a todos, sino en ser auténtica. Que decir no me hace menos valiosa, sino más íntegra.
Hoy puedo mirar atrás y agradecerme por ese acto de valentía. Porque en medio del dolor y la confusión, pude encontrar mi voz y mi espacio. Pude construir un nuevo camino donde la tranquilidad y el respeto son la base. Sé que este camino no termina aquí, que habrá retos y momentos difíciles. Pero ahora sé que puedo enfrentarlos con la convicción de que mi paz es lo primero. Que merezco relaciones que me eleven y no me hundan. Y aunque mi familia siga siendo complicada y a veces dolorosa, ya no me arrastran ni me definen. He aprendido a elegir mi bienestar, y esa elección me ha dado la fuerza para crecer, para amar mejor, y para vivir con más plenitud. Elegir la paz sobre la obligación no es renunciar a la familia, sino transformar la relación con ella para que sea sana, real y respetuosa. Y esa, sin duda, es la mayor victoria que he conseguido en todo este proceso. Después de todo el torbellino que desató la verdad en esa noche inolvidable, cuando mi esposo fue reconocido públicamente y mi familia quedó en silencio, mi vida cambió para siempre. No solo por el impacto inmediato, sino por todo lo que vino después, las decisiones que tomé, las heridas que tuve que sanar, y la nueva forma en que aprendí a entender a mi familia, y a mí misma. Al principio hubo un vacío extraño. La familia que yo había conocido toda mi vida, con sus patrones repetidos de desconfianza, crítica y desprecio, parecía fracturada y lejana. Las conversaciones se volvieron más tensas, las invitaciones más escasas, y en algunos casos, desaparecieron por completo. Sentí un dolor profundo como si hubiera perdido una parte esencial de mi identidad, esa que creía estaba tejida con los lazos de sangre y costumbres compartidas. Pero también sentí una claridad liberadora. La claridad de que no estaba sola. Que había salido de un ciclo tóxico y que merecía relaciones donde el respeto y el amor genuino fueran la norma, no la excepción. Comprendí que sanar no era olvidar, ni fingir que nada pasó, sino aceptar lo que fue, perdonarme por lo que no pude controlar y tomar la decisión consciente de cuidar mi bienestar. En este proceso de reconstrucción, el crecimiento personal fue inevitable. Aprendí a reconocer mis emociones sin juzgarlas, a permitirme sentir tristeza, enojo y decepción, pero también esperanza y gratitud. Fue un camino de autocompasión y autodescubrimiento, donde cada paso hacia adelante me hacía más fuerte y más consciente. Uno de los aprendizajes más valiosos fue entender que no puedo cambiar a nadie más, solo puedo cambiar mi actitud y mis límites. Dejar ir la necesidad de ser aceptada por todos, especialmente por quienes no valoran mi esencia, fue liberador y doloroso a la vez. Pero ese acto de soltar abrió espacio para relaciones más auténticas y saludables. Además, este proceso me enseñó a reconocer las señales de toxicidad con anticipación y a actuar antes de que la situación se vuelva insostenible. Ahora sé que establecer límites claros no es un acto de egoísmo, sino de amor propio, y que mantener esos límites requiere valentía y constancia. La relación con mi esposo también se fortaleció inmensamente. Nos apoyamos mutuamente, celebramos nuestras victorias y aprendimos a cuidarnos en los momentos difíciles. Juntos construimos un hogar donde la comunicación es honesta, el respeto es mutuo y la paz es una prioridad. Esa alianza nos dio la fuerza para enfrentar el rechazo y las críticas externas sin perder de vista nuestro valor. Respecto a mi familia biológica, la dinámica cambió. Algunos se alejaron, otros buscaron reconciliaciones genuinas, pero nada volvió a ser igual. Aprendí a aceptar esa realidad sin resentimiento porque entendí que cada persona tiene su propio proceso y sus limitaciones. No puedo obligar a nadie a cambiar ni a quererme como soy, y está bien. Con el tiempo comencé a ver a mi familia con ojos más compasivos y menos idealizados. Reconocí sus heridas y sus miedos, sus inseguridades que muchas veces se expresaban en actitudes hirientes. Eso no justificaba sus acciones, pero me permitió soltar la carga de la ira y el rencor que me consumía. Este cambio en la percepción me ayudó a elegir cuándo acercarme y cuándo tomar distancia, a no caer en el ciclo de toxicidad ni permitir que afectara mi paz. Esa sabiduría fue una de las mayores ganancias de todo este proceso. También me abrí a nuevas relaciones, con personas que valoran mi autenticidad y me acompañan en mi crecimiento. Descubrí que la familia puede ser elegida, y que hay comunidades donde el respeto y el apoyo son reales, no solo palabras vacías. En lo profesional y personal, el proceso me impulsó a perseguir mis sueños con más confianza. Dejar atrás la sombra del desprecio familiar me permitió brillar con mi propia luz, sin miedo ni culpa. Mi esposo y yo nos convertimos en un equipo sólido que inspira y sostiene. Ahora,
Cuando pienso en esa noche en que fuimos ignorados y luego sorprendimos a todos, veo que fue solo el principio de un cambio profundo. No solo reveló una verdad empresarial, sino que destapó verdades emocionales que necesitaban ser confrontadas para sanar. He aprendido que la vida familiar no siempre es perfecta ni justa, pero sí puede ser una escuela para el crecimiento, si tenemos el coraje de enfrentar lo que duele, poner límites y elegir la paz. Mi historia no es única, sé que muchas personas viven conflictos similares, y por eso comparto mi experiencia con honestidad, para que quien la lea sepa que no está sola, que sí se puede salir del ciclo tóxico, y que la verdadera fuerza está en reconocerse y amarse a uno mismo. Hoy, con todas las heridas y cicatrices, me siento más completa, más libre y más en paz. He encontrado un camino donde la familia no me define ni me limita, sino que forma parte de un mapa más amplio que yo misma dibujo cada día, con valentía y esperanza.